Saludo, mi gente. Mi nombre es Danny García y estoy aquí para contarle un poquito de mi historia. Así es que ya ustedes saben, prepárense porque van a escuchar la verdadera historia de Danny García. Yo soy de un campo que le dicen La Gorra. Eso es La Gorra da Jabón. Y estamos cerca de Partido, Chacuey y todos esos parajes que están por ahí. Ahí es donde me criaron, mi papá de crianza, que era mi tío, y ahí era donde vivían también mis padres. eh, y fue algo que yo nunca en mi vida borraré de mi mente, esos momentos de esa crianza que a mí me dieron y de la forma en que nosotros pues humildemente vivíamos eh, en una tierra de muchas personas humildes, trabajadores, y ahí es donde yo me crié. Bueno, a mí comenzó a gustarme la guitarra ya cuando yo tenía 14 años. En mi campo se escuchaba una emisora que le dicen Radio Samba en AM, que es de Santiago Rodríguez. Eh, Nosotros pues, yo arrancaba maní, sembraba tabaco junto a mis padres, a mi tío que me crió. Y pues nosotros teníamos un radio y a las 2 de la tarde era ese estelar programa de bachata que daban en esa emisora, y eso fue algo muy maravilloso para mí cuando yo escuchaba esas bachatas. Pues ahí estaba Luis Segura, Leonardo Paniagua, se escuchaba mucho José Manuel Calderón, eh, muchísimos bachateros, Bolívar Peralta, Dilio Paredes, Ramón Cordero, un sinnúmero, Eladio Romero Santos. Cuando yo escuchaba esa música, se me erizaba la piel, y ahí es cuando yo descubro que yo eh, me gustaba la guitarra. En ese entonces, en todos esos trabajos que nosotros hacíamos por allá, se reunían muchísimas personas, trabajadores. Había un muchacho que le dicen Nicanor Jerez, y en una ocasión él llevó su guitarra al trabajo, y yo, como a mí me gustaba ya escuchando esa música de la bachata, todos esos artistas, pues yo lo escuchaba a él que replicaba un poco esa música. Me hice un buen amigo de él porque no nos conocíamos. Él es un muchacho que vive como a 6 kilómetros de mi campo, y pues en los trabajos pues nos juntábamos, y recuerdo yo que en esa ocasión yo le dije que yo quería aprender a tocar guitarra, y él me dijo humildemente, claro, yo te enseño. La primera posición que yo me aprendí fue la menor, la que él me puso a mí mis dedos en la guitarra. Eh, y pues ya me dice que cuando yo me aprendiera bien esa posición, las tres posiciones de la menor, que vienen siendo, eh, me dice, esta posición, tiene que aprenderte esta posición. Y me enseñó eso. Yo viajaba a su casa
En ese entonces él también me regaló un librito que se llama Ramírez Ayala. Y yo me puse a estudiar ese librito. Me puse a estudiar ese librito y ya él me prestaba su guitarra. Y con esas posiciones que él me enseñó, más el librito, pues yo seguí. Luego ya pues conseguimos otra guitarra. Y con lo poco que ya yo me sabía, que lo que él me había enseñado, pues interactuábamos juntos los dos, con dos guitarras. Él requintando y yo acompañando. Fue algo muy bonito, una historia muy hermosa. Y hoy día, por yo ser músico, una gran parte de mi carrera y todo se la debo a Nicanor Jerez. Él fue el que me enseñó los primeros pasos en la guitarra. Luego ya pues yo seguí solo y más el libro. Y así fue que yo comencé a tocar la guitarra. Yo no toqué con Anthony Santos. Por primera vez estuvo muy mal de mi parte hacer lo que yo hice en ese tiempo. No sé si sería de la inexperiencia o por yo ser novato. En el momento que él ya tenía el grupo, que ya íbamos a tocar, ya que se iba a lanzar, que dejó de tocar en la agrupación de Luis. Ya yo vivía en Palo Verdes, el abogado Palo Verde. En Castañuela hay un señor que le dicen el Mago Anthony. En ese tiempo él hacía unos festivales. Como ya yo estaba con estos muchachos, con Tobita, Guzmán, estaba Vidal Rivas, nosotros, Juan Guzmán, tocábamos de patio, que de hecho le agradezco mucho a Tobita, que también me dio la mano en muchas cosas de lo que es la ejecución de la guitarra, me dio muchísimo truco. Yo le agradezco mucho a él. Entonces pues ya yo como que tenía otro tipo de avance ya ejecutando. Esos 2 años después que yo me junté con Anthony Santos, antes de eso, en esos 2 años, mientras yo estudiaba, yo siempre estaba tocando la guitarra y buscando la forma como de requintar. Yo me sabía ya un tema completo que se llama, que es de Confesor González, que se llama Ya me desengañé. Me sabía ya esa canción completa y ya yo la tocaba. Entonces, en ese entonces en Palo Verde, pues yo me juntaba con Vidal, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y él, como cantaba esos discos de Luis Segura, lo hacía muy bien. Fuimos a ese festival del Mago en Castañuela. Habían otros músicos que cantaban y tocaban su guitarra, pero nosotros íbamos, Guzmán de la Rosa en la segunda guitarra, también Tobita y yo, y a Vidal lo acompañé yo con un disco de Víctor Esteves. Y casualmente nosotros ganamos el festival. Ahí estaba Román, que era el tamborero de Luis Vargas. Él me mira tocar y me llama y me dice a mí, yo te necesito a ti.
Y yo le dije, ¿cómo que tú me necesitas? ¿Cómo así? Mira, te voy a decir. Yo ahora toco con Luis Vargas. El segunda guitarra de él se salió y nosotros tenemos muchas fiestas y no hay quien toque la guitarra. Pero ya yo sabía que Anthony Santos se iba a salir del grupo de Luis porque yo ensayaba con él. Román no sabía eso. Yo se lo dije, yo le dije, pero yo estoy ensayando con él para tocar con él. Y él me dijo, ese muchacho va a comenzar ahora y no va a tener mucha fiesta. Nosotros tenemos mucha fiesta cada semana. Además, te van a pagar bien. Me dijo, te van a dar 45 pesos por fiesta. Yo nunca en mi vida había visto 45 pesos juntos. Eso como que me llenó a mí. Y no sé qué fue lo que me sucedió porque él me dijo, yo te voy a poner a hablar con el jefe. El jefe de él era Luis. Cuando se aparece Luis allá en Palo Verde en un motor que él tenía y habló conmigo, me dijo, vamos a ensayar para que usted toque conmigo. Yo no encontré qué hacer. Me convencieron y lo hice muy mal. Porque todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio que hizo Anthony, yo no lo respeté. Y si él mira este video, pues yo le pido disculpas, todavía aún más. Aunque ya yo en otras ocasiones se lo dije, porque luego yo toqué con él. Antes de yo comenzar a tocar, ya como un músico profesional, hay una historia detrás que contar. Ya cuando en el 1984 llegaba a un club que hay allá, contrataban a Luis Vargas, Eladio Romero Santos, hay otro grupo de allá que es del Pino, recuerdo, le llaman Salvador Colón. Cuando esa gente iban a ese club a tocar, entre muchos muchachitos como yo, en ese tiempo, pues, nos juntábamos detrás de los alambres del club y ahí nosotros escuchábamos y mirábamos a los músicos tocar. Eso fue algo histórico, una experiencia muy, muy inolvidable, por decir así. Ahí conocí a Anthony Santos, que en ese tiempo le decían a Gay. Ahí estaba los muchachos, los primeros muchachos que tocaban con Luis Vargas. Entonces, como este muchacho tocaba la guitarra, pues yo comencé a familiarizarme con él y a buscar conversaciones con él. Ellos se sentaban, cuando terminaban de tocar un C, ellos se sentaban en la parte de atrás del club, cerca de donde nosotros nos poníamos a mirar. Y yo lo llamé a él y le dije que yo quería aprender, porque a mí me gustaba la música, me gustaba la guitarra. Ya yo sabía un poquito, no tanto como él, porque yo lo que estaba era aprendiendo.
pero ya yo conocía más o menos lo que era la menor, do y todo eso relativo, porque también pues ya avancé muchísimo con Nicanor y el libro. Ahí, en otra vez que él volvió, él me dijo, fájate, que si nos toca volver aquí otra vez, yo te voy a decir qué es lo que yo tengo en mente hacer, me dice. Y sucedió que cuando volvieron, realmente, unos meses después, cerca de mayo, por ahí, porque allá hacían una patronal en mayo, 15 de mayo, por ahí. Los pasadías se hacían creo que era el 16 de mayo, 15 de mayo, no me acuerdo. Como tocaban de día, ya pues yo entraba al club y yo me sentaba junto con ellos ahí, con todos. Y él se sentó junto conmigo solo, con la guitarra. Y me dijo, tú te vas a ir a tocar conmigo porque yo tengo planeado hacer un grupo y yo quiero que tú toques la segunda guitarra conmigo. Y él mismo iba en su motor a buscarme a mí para ensayar con él en su casa. Cada vez. Y me hizo él un buen músico en la segunda guitarra. Ensayábamos todos los temas de Eladio Romero Santos y muchísimo disco. Él me lo enseñaba y yo me lo aprendía. Tenía una mente muy buena para aprender. Cuando yo toqué con Luis por primera vez, tocamos mucho. Nosotros, todos esos campos de La Luisa, Manuel Bueno, todos esos sitios, nosotros lo andábamos. Tenía un carro que alquilaba en Villa Vázquez y llevábamos siempre todos los equipos encima y a la fiesta llegábamos todo empolvado, socabello lleno de tierra y en momentos antes de llegar a tocar, pues en esos tiempos la gente acostumbraba a que el grupo tocase para después entonces ellos entrar. Llegábamos, instalábamos todos los instrumentos, Luis, cada uno con una bocina, cargando bocina. Luis se encargaba de conectar todos los cables, hacía el sonido. Y así todo empolvado, tocábamos dos merengues. Y la gente afuera, mucha gente afuera. Cuando tocábamos esos dos merengues, ahí pues entonces ya decíamos, ok, decía Luis, volvemos ahorita. Ahí íbamos y cogíamos galones de agua y nos mojábamos el pelo y ya tú sabes, nos preparábamos. Cuando volvíamos ya que íbamos a tocar, estaba el full, lleno de gente. Y así se daban esas fiestas. Pero no sé qué sucedió, que luego yo me salí de la agrupación y entró a tocar un segunda guitarra de Loma de Cabrera. Junto con él tocaba a Tony Serrata el bajo.
y yo hice un grupo con Vidal y La Mecha y esos muchachos allá. Y tocábamos en la playa de Montecristi y en todos esos sitios, en Villa Vázquez, en Palo Verde. Teníamos un grupito bueno. Creo que la Unión 88, algo así, le llamábamos al grupo. Viajaba a la capital un amigo mío que se llama Juan Guzmán. En esos tiempos se escuchaban mucho los discos de Leonardo Paniagua y también estaba Esteban Mariano. Como a mí me gustaba muchísimo esa música y ya Tobita me había encaminado muchísimo en estos tipos de ejecuciones, yo dije, yo tengo que tocar con uno de esos artistas que suenan ahí. Y Juan Guzmán conocía a esa gente y él me dijo que yo tenía que hacer y me fui para la capital. Andando con Olivio, conocí a Esteban Mariano. Años antes, cuando yo estaba estudiando en mi campo, ya cuando yo hice el octavo, lo hice en Aminilla, caminaba a pie, como 7 kilómetros o 6, no recuerdo, algo así. Mi profesor era Martín, Dios lo tenga en gloria. Un buen profesor, yo aprendí mucho, porque en ese tiempo, cuando me tocaba a mí la materia de la historia, yo me aprendía todas las preguntas, yo me lo aprendía y yo siempre era un buen estudiante. Ya cuando pasé a primero, tenía que caminar a partido. Ya ahí tenía ya más amiguitos que estábamos juntos y pues de vez en cuando pues me daban una bola, como dicen allá en los motores. Muchos accidentes, nos accidentábamos, novatos. Una vida sana, jugando pelota, que la lucha libre, que el chavo, y con mi guitarra. Siempre nos juntábamos allá. El grupito mío era César, Chiqui, Foncito, Eddie. Ellos tocaban su tamborita y yo con mi guitarra. Antes de yo aprender a tocar guitarra, nosotros tocábamos así. Después de ahí fue que yo comencé ya de verdad. Y tocábamos con toda esa lata y toda esa cosa. Cajas. Hicimos el primero y ya cuando yo pasé al segundo bachiller, ya por mitad ya del segundo, ya para coger el álgebra, yo me llevaba la guitarra porque ya yo sabía y ya en ese tiempo ya me botaron de la escuela, me botaron del liceo. El director de allá se llamaba, o se llama, Manolo Caesca. Al él botarme, yo decidí irme de mi campo y me fui para Santiago. Allá trabajaba en la zona franca, cosiendo zapatos. Yo vivía donde una prima mía, que también es como una madre para mí, porque le agradezco bastante todo lo que hizo, junto con su esposo en ese tiempo, María. Después de ahí, de Santiago, yo es que decido irme para Palo Verde, ya en el año 1986, por ahí. Me voy a Palo Verde. Y ahí es
cuando yo sigo con los muchachos que había mencionado anteriormente, con los que yo hice el festival en Castañuela. Y esa fue como una nueva vida para mí. Antes de yo irme para Santiago, yo andaba en Dajabón con Chelín Guzmán y el Pollito del Cibao, tocando hasta en las emisoras, en Radio Bel Air, en toda esa sitio de por allá, de esos cabareces. Nosotros tocábamos y amanecíamos con las personas tocando bachata de todos esos artistas. Juan Guzmán también, y esos muchachos del 4, Jesús. Estaba Julio Ángel con un disco que se llamaba El Pajón, y nosotros viajábamos a Santiago Rodríguez, al Pino, todos esos sitios. Chelín, el Pollito y yo. En una ocasión nos montamos en un camión cargado de vaca y nos quedamos en el Pino, todo apestado de, ya tú sabes. Nos encontramos con Julio Ángel, que estaba ya tocando, y nosotros, como ya lo estábamos siguiendo, tenía una fiesta en Santiago Rodríguez y le cogimos una guitarra prestada a Jesús, un requinto, y nos fuimos a Santiago Rodríguez. Tenía Julio Ángel una fiesta ya. La guitarra, nosotros mirando por los alambres, no podíamos entrar. Pusimos la guitarra en una camioneta que había detrás de nosotros, y nosotros mirando a Julio Ángel cantando cuando estaba ese disco del Pajón. Cuando dice Chelín, ¡ay, las guitarras! La camioneta se había ido con toda guitarra. Casi nos volvemos locos porque ahí estaba la guitarra de Jesús, la que yo tocaba, que la cogimos prestada. ¡Qué lío! Pero por obra de Dios, no sé, de tantos ruegos de nosotros, la camioneta volvió y ahí estaban la guitarra para allá, para acá, y nos pusimos la mano a la cabeza. Eso fue una historia muy larga. Eso sucedió en esos comienzos míos, antes de yo ir a tocar para esos sitios de Palo Verde y esos lados. El día del accidente de Jochi Hernández, tocábamos nosotros en Higüey, Esteban Mariano. Salió Blas Durán con Mujeres Hembra. Nosotros tocábamos ese merengue. Fue un día muy fuerte, un día muy pesado, porque yo aún todavía no me sabía bien esa canción. Pasé muchísima vergüenza con el hermano de Esteban. Incluso me dijo, váyase para su campo y siembre yuca para allá mejor. Dedíquese a otra cosa. En el camino recibimos esa noticia de ese accidente. Una noche muy lluviosa, muy fuerte. Esa fue la última noche que yo toqué en la agrupación de Esteban. Y ahí es donde comienza la historia del festival. Después del festival del Mago Anthony, es que ya a mí comienzan a conocerme como músico, donde
llega Román y me conquista. En Palo Verdes yo aprendí mucho con esos muchachos allá, con la Mecha y Todita, que lo he mencionado bastante veces, pero es porque con ellos yo me hice familia de ellos. Fuimos una familia, realmente. Aún lo somos. Había un muchacho que estaba tocando bajo con Luis Vargas, porque ya Tony se había salido de él. Se llama José Amado. Él le vendió un bajo a Anthony que estaba vendiendo porque iba a comprar otro bajo. Como siempre estábamos todos juntos en la playa y siempre nos juntábamos ahí todos. Y Anthony Santos le compró el bajo a José Amado y lo teníamos allá en su casa. Y yo siempre me ponía a joder con el bajo ahí porque yo veía a Fantoma tocando. Cuando yo tocaba segunda con Anthony, Fantoma tocaba el bajo. Y yo miraba mucho a Fantoma tocando. Pero teníamos un bajo en la casa. Anthony tenía un bajo. Y yo, cada vez que íbamos a tocar, yo llegaba donde Anthony. A veces él me dejaba su motor. Yo me iba para Palo Verde. Y cuando íbamos a tocar, pues yo llegaba en el motor de Anthony. Ya yo como que estaba cogiendo el curso del bajo también. Con ese bajo fue que yo comencé por accidente a tocar con Anthony Santos bajo, luego de tocar guitarra. Creo que fue en El Pino que Fantoma no fue. Dejó a Anthony esperando. Andaba Tito González con nosotros en esa fiesta que le dicen el Cuco. Y nosotros espera que llegue Fantoma, espera Fantoma. No llega. Siempre acostumbrábamos a llevarnos el bajo para la fiesta. Yo le dije, yo voy a tocar el bajo para que la fiesta se dé. Y Anthony le dijo a Tito, oye, coge la guitarra, vamos, sin yo saber. Pero más o menos tenía como la idea de cómo era la cosa. Al principio entré, ya tú sabes. Cuando yo le cogí el piso, ya, ahí fue que comenzó Dani García a tocar bajo. Tocaba Tito González cuando yo tocaba bajo. Es una historia muy larga, porque todavía falta mucho. Era un tiempo que había mucha carencia de músicos. No había músicos. Afortunadamente, con la habilidad que yo tenía en la guitarra y ya que después me puse de verdad en el bajo, toqué muchísimo con Anthony Santos tocando bajo. Ahí fue que yo me hice bajista. Las vampiras de mi tierra, Sergio Vargas, todo era su merengue. Anthony Santos era un rey haciendo su merengue. Nosotros, cuando íbamos a tocar en esos lugares,
la gente se quedaba afuera. Y aún no habíamos grabado nada. Solamente tocábamos merengue de Eladio Romero Santos. Y esos merengues que Anthony montábamos allá en los ensayos que hacíamos en Clavellina. Montábamos mucho merengue de orquesta. De Fernandito Villalona, todo eso merengue lo montábamos nosotros en la fiesta y lo hacíamos igualito. Anthony Santos, habilidoso con esa guitarra. Era una magia muy enorme. Antes de yo tocar bajo con Raulín, tocaba con Anthony, tocaba Raulín con Anthony. Estaba Fantoma. Raulín tocaba segunda. Ya Raulín se había salido y entré yo a tocar segunda y seguía. Y ahí siguió Fantoma y estaba yo también. Ahí fue que yo entré a tocar segunda, cuando Raulín se salió de Anthony. Y de ahí en adelante fue que pasaron. Lo que pasó que después yo cogí el bajo. Estaban Biori, Ramón, tambora, Germán en la guira, un grupo bueno. No había suficiente dinero y queríamos grabar. Estando yo con Anthony tocando, también trabajaba en la finca de Guineo y recogía tomates en Palo Verde, porque ya yo tenía hijos pequeños. En ese transcurso de tiempo me casé con una muchacha y ya mi vida era diferente. Conocí a Diori. Tenía un almacén muy grande allá que vendía muchos productos de comida y cosas, de todo. Y yo le cogí un dinero prestado a él en nombre de Anthony. Creo que fueron 3,000 pesos. Y con eso nos fuimos a Santiago y se grabó Voy para allá. Salió esa canción de Voy para allá. Creo que de ahí en adelante fue que Anthony Santos comenzó a tocar. De 750 a 950 por baile. Un día 6 de enero, estando yo en Palo Verde, yo le dije que no iba a tocar hasta la fecha. Eso fue del 91, me parece. Pero yo estaba sin hacer nada en Palo Verde. Estaba ahí con los muchachos, pero la Mecha ya tocaba con Luis, segunda guitarra, y la Mecha le dice a Luis que yo era un buen bajista. Cierto el caso es que de ahí en adelante vuelvo y comienzo a tocar con Luis, pero esta vez como bajista, pulido. Y ahí fue que comenzó la guerra del mambo, como dicen. Ahí es donde Anthony vuelve otra vez y está con otra cara. Cuando yo entré a tocar con Luis, era José Amado que estaba en el bajo con Luis Vargas. Cuando se había grabado el machetazo y todo eso, digo. Como yo estaba en Palo Verde y estaban grabando, pues yo a veces participaba en esas grabaciones de Luis. Me iba con la Mecha para los estudios. Y yo participaba, tocaba, grabábamos mucho de esos discos. Comenzó la guerra, comenzó la tiradera. Esas playas, los domingos en Montecristi, eso era algo increíble. Eso fue un año respetado. Cuando se hacían esas fiestas, tocaba Anthony Santos
en un lado, en una discoteca de la playa, cuando la gente estaba con Anthony allá, en el otro lado, el otro lugar quedaba vacío, porque todo el mundo se iba cuando estaba tocando Anthony. Cuando Anthony descansaba, todo el mundo corría para el otro lugar donde estaba Luis. Se llenaba todo ahí, y empezaba Luis. Eso era una cosa grande, eso era un desmadre. Ahí comenzó la verdadera historia de la bachata de Luis Vargas y Anthony Santos. Yo fui uno de los músicos que viví esas historias reales en ambos. Estoy haciendo un resumen más o menos de algunas cosas, porque no es toda la historia, es más. Es mucho más. Pues ya después de unos años yo me salgo otra vez de la agrupación de Luis. Cuando yo me salí ya había un músico que se estaba preparando y era Memín, pero Memín dijo que decidió dejarle el puesto a Viruta. Yo me quedé sin tocar, no quería tocar con nadie. Me quedé en Santiago ahí. Nepo Núñez tenía a Raulín Rodríguez en ese tiempo, y como él sabía que yo me había ido de Luis, me andaba buscando. Yo lo rechacé muchísimo porque Fantoma se había salido de Raulín, se quedó en Nueva York en ese tiempo. Y también Pupito andaba donde mí porque Anthony me quería también, otra vez, de nuevo para atrás. Y yo no quise. Yo rechacé todas esas ofertas. En el 95 ya pues me dice, que fue en esa fecha que yo me salí de Luis. Me dice, vuelve Nepo y vuelve a mi casa. Y me dice, caballo, yo lo necesito. Mire, tenemos una fiesta en Curazao, Aruba, y otra en Miami. Por lo menos cúbrame esa fiesta. Yo le dije, bueno, vamos. Fui a cubrir las fiestas con ellos. Y Raulín después habló conmigo y me dijo, no, pero quédate porque lo estamos haciendo bien, hay muchísimos viajes. Cierto el caso es que duré un año ahí con Raulín y grabamos una producción completa que se llama Dame. Ahí hice un merengue con él. Me grabó un merengue que se llama Mujer, dame, dame. Es un merengue que se llama Dame, dame, tu querer, dame. Hace tiempo que estoy enamorado de ti. Todo eso. Pero yo me desencanté porque cuando salió el disco, uno con la ilusión de que uno escribió una canción y así. Ya yo escribía canciones porque Luis me había grabado muchísimas canciones que yo hice con él, de esos éxitos. Ahí habían canciones que yo la hice. Y yo con esa ilusión, pues, como que eso, Nepo puso que no fui yo que le escribí la canción, puso a Raulín y que no, para darle más nombre, caballo, usted sabe cómo es, agárrese de ahí. Eso era así antes. El mismo José Luis Reco hacía eso también muchísimas veces. Y yo te lo digo, porque es la realidad. Y yo me salí, yo no creo que sería eso 100% el motivo, pero creo que también había problema con lo del pago, que me habían prometido una cosa y luego pues había otra cosa. Y hice los últimos viajes y me quedé en Santo Domingo otra vez, no seguí tocando. Luego fue que yo vine a Nueva York en el 96 y me quedé
ahí fue que yo dije, bueno, yo tengo calle, tengo experiencia, sé tocar un poco. Y como yo hacía mucho coro, también yo dije, también puedo cantar. Y ahí fue que yo grabé mi primera producción sin tener ningún productor. Yo me puse a grabar, había un estudio ahí en Ámsterdam, que estaba Anthony Robert de ingeniero. No me acuerdo el estudio, pero Anthony me corregirá después. Y ahí grabo yo esa producción que salió con el productor que me firmó. Como que él se movió en la vía de los Billboard y todas esas cosas, todas esas revistas que habían en Nueva York, y como que eso le dio unas puntuaciones y a las emisoras donde sonaba la canción que él había mandado por todo eso lado, y eso como que le dio una puntuación para que lograran nominarme para unos premios que se llaman los premios ACE. Y ahí estaba Anthony Santos y Luis Vargas también nominados, y yo me gané el premio. Y ahí comienza la historia de Dani García, Mano de Seda. De ahí en adelante hasta ahora he estado grabando, tocando. En el 2004 volví a tocar nuevamente con Luis Vargas, donde se hicieron la producción de Mensajero, porque yo estaba ahí en Nueva York y luego me fui para Santo Domingo. Él tenía un estudio allá y siempre estábamos interactuando mucho. Siempre estamos bien. Y hasta la fecha hoy estoy grabando. Tengo muchos featuring con algunos artistas. Ya algunos han salido, como Esteban Mariano, que como toqué con él, fue una persona que yo tenía en mi mente de que algún día grabaría con él. Lo logré. Tengo otros artistas, que está Wellington Toribio, está Joan Soriano, y vienen muchísimos más que ustedes ya luego van a conocer. Esta es parte de mi historia de un humilde músico de La Gorra, que entre tantas experiencias que estuve en mi comienzo con esos grandes músicos artistas como Anthony Santos y Luis Vargas, Raulín Rodríguez, estoy aquí también por ellos, porque con ellos yo me hice más músico. Soy Dani García. Mucha gente me dice Danny G. Mi consejo sería que si usted le gusta la música, estudie la música. Si nació con el talento, dele vida a su talento. No se deje llevar de nadie que le diga a usted que usted no va a llegar a ningún lado. Siga, rompa barreras, porque nunca es tarde para usted lograr lo que usted tiene como objetivo, ser grande. Dios se lo va a dar, tarde o temprano, trabajando, estudiando. Los comienzos son duros, pero si usted le pone empeño a lo que usted quiere ser en el mañana, Dios le va a ayudar a lograr lo que usted quiere ser. Aún yo no he logrado lo que quiero ser. Estoy aquí todavía de pies. Así es que seguimos sin descanso. Pa'lante. Muchas gracias.